Bueno, entonces, si pueden cerrar los micrófonos, por favor. Entonces, este es el estudio de la lección del primer trimestre del año 2022. Y el título es El mensaje de Hebreos. Y es muy importante, porque nosotros tenemos que entender cuál es el verdadero mensaje de Hebreos. ¿Y cuál es el mensaje? El libro a los Hebreos es una carta escrita por un judío discípulo de Jesús, el Mesías de la promesa, una carta dirigida a los judíos del siglo I de nuestra era, a los judíos que, como lo hacían Jesús y sus discípulos, cada sábado se reunían en las sinagogas, dispersas por todo el Imperio Romano, para leer las escrituras del Antiguo Testamento, la Biblia de la Iglesia primitiva en el siglo I. Por eso, es una carta llena de referencias a la ley de Moisés, los salmos y los profetas, a las escrituras que todos los judíos conocían, buscando hacer que sus hermanos hebreos entendieran. Y este es el propósito, el verdadero propósito del mensaje de Hebreos. Primero, cómo Dios había anunciado en su palabra el tiempo de la venida del Mesías y el establecimiento del nuevo pacto. Porque el libro de Hebreos habla de ese nuevo pacto. ¿Y quién era Jesús? El Hijo de Dios y el Hijo del Hombre, el Mesías de la promesa. Porque eso era muy importante para un judío hacérselo entender a sus hermanos judíos, que entendieran quién era Jesús. ¿Y cuáles eran las promesas del nuevo pacto? ¿Cuál era el reposo al que ellos eran llamados a entrar? El antitipo del reposo que les había dado Josué al entrar en Canaán, como claramente el autor de Hebreos cita en Hebreos 4. También cuál era el antitipo del santuario terrenal, de sus ceremonias y sus fiestas solemnes, todo lo cual era figura y sombra de las cosas anunciadas, de las cosas celestiales mismas, como las llama el autor de Hebreos, que las reemplazarían cuando Dios estableciera su reino, el reino de los cielos, entre los hombres. ¿Y cuál era el nuevo lugar del santuario de Dios? ¿Y cuál era el nuevo sacerdocio que había sido anunciado y ya había sido establecido? ¿Cuál era el tiempo en el que ellos debían aceptar el llamado de Dios? Porque este era un sermón evangélico, un llamamiento a los judíos que no habían creído todavía en el Evangelio y en el Mesías, a entenderlo, a comprenderlo y aceptarlo. Y entrar en su reposo y andar en sus caminos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ese es el claro objetivo con el que fue escrito el libro de Hebreos. Es lo que podemos ver que desarrolló el autor. Las referencias a la ley, Moisés, los salmos y los profetas eran parte de las citas que usó Jesús para explicarles a los discípulos quién era Él y cuál era la promesa del Padre, cuáles eran las promesas del nuevo pacto, las promesas del Evangelio del Reino de Dios, como podemos ver en las palabras de Jesús, registradas en Lucas 24, 44 y 49. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Porque esa es la fuente de la fe de la iglesia primitiva y tiene que ser la fuente de nuestra fe. No nos podemos apartar de todo lo escrito de Jesús en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y cuando Jesús habla de las escrituras, como Pablo, está hablando del Antiguo Testamento. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Porque de qué le habló? De la promesa del Padre, la promesa del Evangelio del Reino de Dios. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y ese poder es el que se perdió cuando el hombre de pecado echó por tierra el lugar del santuario de Dios y la verdad. Y es el poder que fue dispersado. Y como dice Daniel 12, el tiempo de la predicación del fuerte pregón, esa dispersión del poder del pueblo santo se habría acabado, porque habría un pueblo que nuevamente tendría poder. Y leemos en Hechos 1, el relato de Lucas de lo que pasó justamente en ese periodo hasta que Jesús ascendió al cielo.
a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, sembrando en sus mentes, en sus corazones, la semilla del reino. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, porque todos eran discípulos de Juan y todos habían sido bautizados con agua. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, ¿no? Porque ese poder lo recibirían ¿para qué? Para ser testigos, para predicar el Evangelio, para ejercer el ministerio de la reconciliación. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, por eso la palabra de Dios es viva y eficaz para cumplir el propósito en que Dios la envió. O sea, como la usó Jesús, tenemos que usarla nosotros. Y era la encargada de convencer a nuestros hermanos hebreos de cuál era la verdad, cuál era el anuncio de la palabra profética más segura que se estaba cumpliendo delante de sus ojos. Ellos, como lo habían hecho los judíos de Berea, tenían que escudriñar diligentemente las Escrituras para poder oírlas, creerlas y llegar a tener fe, es decir, empezar a guardarlas u obedecer al Evangelio, para poder recibir la bendición prometida por Dios y llegar a ser bienaventurados. Porque la palabra de Dios va a cumplir su propósito, a pesar de la guerra que el dragón hace contra ella, como leemos en Isaías 55, 10 al 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Fíjense esto. ¿Dónde recuperaríamos el conocimiento de la verdad, la semilla del reino? En la palabra de Dios. ¿Dónde tendríamos justamente el alimento que necesitamos? En la palabra de Dios. ¿Y qué haría esa palabra? Regaría la tierra y la haría germinar y producir. Por eso tenemos que ir a la palabra de Dios. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. O sea, va a cumplir su propósito, no hay duda. Y como leemos en Hechos 17:11 de los bereanos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, ¿cuál era la fuente de su fe? La palabra de Dios. Y como dice Pablo a Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios, y está hablando del Antiguo Testamento, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, porque ese es el objetivo del Evangelio, transformar a los hombres de árboles malos en árboles buenos que dan fruto bueno, y que estén preparados ¿para qué? Para toda buena obra. Ahora, ahí está. Y como dice el autor de Hebreos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, ¿con qué estaba enseñándoles a sus hermanos hebreos la verdad? Con la palabra de Dios. Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero al oír la palabra hay que obedecerla, como dice Pablo en Romanos 10, 16 y 17. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y esto es muy importante, porque la verdadera fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero uno cree porque Dios lo anunció y Dios lo prometió. Y esa es la verdadera fe, que viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Luego, justamente de las escrituras del Antiguo Testamento, los testimonios de los apóstoles, los contenidos en sus relatos de los hechos de los cuales ellos fueron testigos, a los que llamamos los 4 evangelios, más los testimonios contenidos en el relato de los hechos de los apóstoles y en cada una de sus epístolas, y en las revelaciones dadas a Juan en el libro de Apocalipsis, en el año 93 después de Cristo,
constituyeron el Nuevo Testamento, el segundo testigo que profetizaba junto con el Antiguo Testamento en manos de los miembros de la iglesia primitiva, la iglesia que, a partir de Pentecostés del año 31 después de Cristo, fue sostenida por Dios en el desierto por 1260 años, mientras el dragón pretendía raerla de la tierra y dar muerte a los dos testigos. Y eso lo leemos claramente en Apocalipsis, Apocalipsis 12, versículo 10 al 14. Y esto ocurrió cuando Jesús venció al dragón. Y entonces, dice Juan, oí una voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Cuándo es ese ahora? Año 31 después de Cristo, cuando Jesús venció. ¿Y qué vino ahí? La salvación, el poder y el reino de Dios. Y eso es lo que Satanás quiere ocultar. ¿Cuál es el reino de Dios y la autoridad de su Cristo? Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido. O sea, no solamente Jesús lo venció, sino también ¿quiénes? Los hermanos de Jesús, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esa es la iglesia primitiva. Ese es el pueblo que conocía a su Dios. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿Y qué pasó? Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, o sea, de Jehová, del que llevó al pueblo de Israel de Egipto a Canaán, como el águila, que revolotea sobre sus polluelos, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y ese es el periodo que esa iglesia profetizó, en el desierto, perseguida. Y daré a mis dos testigos, como dice Apocalipsis 11:3. Hola Adrián, ¿cómo estás? Daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. O sea, mientras eran perseguidos, en la angustia, profetizaron. Y Dios le mostró a Elena de White la visión del gran conflicto, lo que pasó en ese periodo. Primeros escritos, página 214. Me fue mostrado un tiempo en que Satanás triunfaba especialmente. Multitudes de cristianos eran muertos de una manera espantosa porque querían conservar la pureza de su religión. La Biblia era odiada y se hacían esfuerzos para raerla de la tierra. A la gente se le prohibía leerla, so pena de muerte, y todos los ejemplares que se podían encontrar eran quemados. Eso es lo que se hacía durante la guerra contra el pueblo de Dios y contra los dos testigos. Disculpen que tuve que hacer un trámite cortito. Ok. Entonces, ¿qué pasaba? La Biblia era odiada por Roma y se hacían esfuerzos para traerla a la tierra, y a la gente se le prohibía leerla, so pena de muerte, y todos los ejemplares que se podían encontrar eran quemados. ¿Y qué quería Roma? Corromper la fe del pueblo de Dios. Justamente porque los cristianos eran muertos de una manera espantosa, porque querían conservar la pureza de su religión y no querían adoptar la religión de Roma. No querían adorar al dragón, porque Roma adora al dragón. Y Dios le mostró también a Juárez algunas cosas que ella entendió claramente, porque esa iglesia, la iglesia del desierto, era la verdadera iglesia de Cristo, y al fin del siglo XIII quedaba un remanente a la que ella llama los valdenses. La fe que por muchos siglos sostuvieron y enseñaron los cristianos valdenses contrastaba notablemente con las doctrinas falsas de Roma, de acuerdo con el sistema verdaderamente cristiano,
fundaban su creencia religiosa en la palabra de Dios escrita. Pero esos humildes campesinos en sus oscuros retiros, alejados del mundo y sujetos a penosísimo trabajo diario entre sus rebaños y viñedos, no habían llegado de por sí al conocimiento de la verdad que se oponía a los dogmas y herejías de la iglesia apóstata. Su fe no era una fe nueva, su creencia en materia de religión la habían heredado sus padres. Luchaban en pro de ¿qué? De la fe de la iglesia apostólica, la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y esa fe no se había perdido hasta ese tiempo, hasta finales del siglo XIII. La iglesia del desierto, y no la soberbia jerarquía que ocupaba el trono de la gran capital, era la verdadera iglesia de Cristo. Hasta ese momento había dos iglesias: la verdadera iglesia de Cristo y la iglesia de Roma. Pero esta era la verdadera iglesia de Cristo, la iglesia del desierto, la depositaria de los tesoros de verdad que Dios confiara a su pueblo para que los diera al mundo. Centenares de años antes de la Reforma tenían ya la Biblia manuscrita en su propio idioma. Tenían pues la verdad sin adulteración. Y esto los hizo objeto especial del odio y la persecución. Porque ¿qué buscaba Roma? Destruir a los dos testigos. Pero había un pueblo que profetizaba con los dos testigos en sus manos y los protegía. Y los copiaba para que no se perdiera ese conocimiento. Y tenían la verdad sin adulteración. ¿Y por qué Elena resalta esto? Porque en ese tiempo Roma ya tenía otra Biblia, la Biblia católica, que estaba adulterada. Ahora, pero ella odiaba a los valdenses. ¿Por qué? Porque copiaban fragmentos del verdadero evangelio y los llevaban y los repartían. Aunque degollados por la espada de Saboya y quemados en la hoguera romanista, defendieron con firmeza la palabra de Dios y su honor, porque Dios le había dado los dos testigos y ellos los protegían para que no se perdieran. ¿Qué pasó cuando se cumplieron los 1260 años anunciados a final del siglo XIII? La bestia que sube el abismo logró echar por tierra el lugar santuario de Dios, asesinando a todo el remanente de la iglesia que era parte del lugar santuario de Dios en el nuevo pacto, embriagándose con su sangre, y logró echar por tierra, dando muerte a los dos testigos. Justamente haciendo eso logró echar por tierra la verdad, quemando los últimos ejemplares de la palabra de Dios sin corrupción y poniendo en su lugar la Biblia católica, a la que Jesús llama los cadáveres de los dos testigos. La Biblia, que había sido creada en el siglo IV por orden del Papa Dámaso, cambiando parte de sus palabras, que eran inspiradas por Dios, por las palabras de los sabios de Roma, que eran inspiradas por Satanás. Y esas son nuestras Biblias, buscando que la palabra de Dios ya no fuera viva y eficaz y no estuviera muerta, dejara de alumbrar en medio de la oscuridad de la noche y le permitiera a Roma enseñar sus falsas doctrinas con los cadáveres de los dos testigos, como podemos constatar que hace ahora. Y leemos en Daniel 8, del 10 al 12. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, por el primogénito, contra el primogénito de muchos hermanos, y por él fue quitado el continuo. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. ¿Qué santuario? El santuario del nuevo pacto. ¿Dónde estaba? Acá en la tierra, era el pueblo de Dios. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto que hizo, y prosperó. Y esta es la palabra profética más segura, y como Dios lo anunció, se cumplió. Y leemos en Apocalipsis 11, 7 y 8. Cuando hayan acabado su testimonio, después de los 1260 años, la bestia que sube el abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma de Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y ocurrió, por supuesto, esto. Y como dice Elena, que Dios le mostró la visión del gran conflicto, Primeros Escritos, página 220, vi que Dios había guardado en forma especial la Biblia. Sin embargo, cuando los ejemplares de ella eran pocos, hubo sabios que en algunos casos cambiaron las palabras, pensando que estaban haciendo más claro su sentido, cuando en realidad estaban confundiendo lo que era claro e inclinándolo hacia sus opiniones establecidas, que eran gobernadas por la tradición. ¿Qué tradición? La tradición de Roma. Entonces, ¿qué hicieron? Reflejaron claramente la tradición de Roma en nuestras Biblias.
porque son las Biblias que encontró Lutero en Roma y sacó de Roma y empezó a traducir y a repartir. Como Dios le mostró a Elena en la visión del gran conflicto, esta Biblia adulterada es la Biblia que Lutero encontró en las bibliotecas y en los monasterios de Roma, la Biblia que empezó a ser traducida a todos los idiomas para que los miembros de la Iglesia de la Reforma, el Ángel de Filadelfia, que tenía nuevamente la palabra de Dios, sus lámparas en sus manos, buscara encontrar la verdad, buscara encontrar la puerta que Jesús había dejado abierta delante de ellos y Satanás quería cerrar. ¿Cuáles son las principales características de nuestras Biblias? Y tenemos que conocerlo. Por una parte, Dios se encargó de cuidar las palabras del Antiguo Testamento. La Biblia, la iglesia primitiva, la palabra de Dios, como le indica Pablo, la obra que le encargó al pueblo judío para que no fuera corrompida ni adulterada. Leemos en Romanos 3, 1 y 2. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Y Pablo contesta mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿Qué les ha sido confiado? ¿Qué les fue confiado? ¿Y qué conservaron los judíos? Generación tras generación copiándola. Literalmente, la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, la Biblia, la iglesia primitiva. Por eso, el texto base de las traducciones del Antiguo Testamento de nuestras Biblias, escrito en hebreo y arameo, no sufrió mayores alteraciones y podemos tomarlo como referencia segura. A pesar de ello, como la guerra contra los dos testigos continúa, debemos tener mucho cuidado con las palabras del Antiguo Testamento de las Biblias traducidas a nuestros idiomas, porque contiene algunas palabras cambiadas o agregadas por los sabios de Roma, que trabajan en la traducción de nuestras Biblias vestidos de ovejas con el objeto de corromperlas. Y es fácil cuando uno toma una versión antigua, por ejemplo la Reina Valera 60 o una anterior, y la compara con las nuevas versiones en el Antiguo Testamento, ver cómo están cambiando la palabra, sin que haya cambiado el texto base. Simplemente es con el objeto de corromper la Biblia. En cambio, el texto base de las traducciones del Nuevo Testamento de nuestras Biblias, escrito en griego y en latín, son las copias manuscritas que se conservan en la Iglesia de Roma del texto del Nuevo Testamento de la Biblia católica, creado por San Jerónimo, cumpliendo con la orden del Papa Dámaso en el año 382 después de Cristo. Un texto que ya es corrupto y refleja las falsas doctrinas de los apóstatas que habían hecho la obra de Balaam. Habían llegado a conocer las profundidades de Satanás y en el año 380 después de Cristo se habían unido al Estado para extirpar la herejía de los cristianos que conocían a su Dios y no adoraban a la abominación desoladora definida en la doctrina de Jezabel, como la atestigua el edicto de Tesalónica. ¿De qué año? El 380 después de Cristo. Y 2 años después de que se manifestó justamente que ellos ya conocían las profundidades de Satanás y ya eran asesinos, el que redactó el edicto de Tesalónica, el secretario del Papa Dámaso, Jerónimo de Estridón, un filósofo pagano con nombre cristiano, fue el encargado de escribir justamente el texto griego y latín del Nuevo Testamento de la Biblia católica. Y ese es el texto que llegó a nosotros, mezclado con las palabras justamente de Jerónimo y de los sabios de Roma. Y leemos en Conflicto de los Siglos 496. Cuando la iglesia se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio y aceptar costumbres y ritos paganos, ¿no? ¿Qué iglesia? La iglesia católica, porque la iglesia del desierto siguió siendo pura. Perdió el espíritu y el poder de Dios, y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil. ¿Por qué? Se hizo habitación de demonios y los demonios los llevaron a conocer las profundidades de Satanás. El resultado fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines y especialmente para extirpar la herejía. ¿Y cuál era la herejía? Está definida claramente en el edicto de Tesalónica. No adorar a la imagen definida en la doctrina de Jezabel, la doctrina de la Trinidad. Porque la doctrina de la Trinidad es la doctrina que definió Balaam con cosas sacrificadas a los ídolos. Y por tener esa doctrina y adorar las imágenes definidas en ella, los apóstatas llegaron a conocer las profundidades de Satanás, llegaron a reflejar su carácter
y se convirtieron en asesinos. Eso era Jerónimo Estridón, eso era el Papa Dámaso, eso era, por ejemplo, San Agustín, uno de los mayores asesinos de verdaderos cristianos. Ahora, como leemos en Primeros Escritos, página 211, Satanás se regocijaba por la caída de tantos y entonces incitó a la iglesia caída a obligar a quienes querían conservar la pureza de su religión a que accediesen a sus ceremonias y al culto de las imágenes o recibiesen la muerte. ¿Qué imágenes? Las que están definidas en la doctrina de la Trinidad. Los fuegos de la persecución se encendieron nuevamente contra la verdadera iglesia de Cristo y millones fueron muertos sin misericordia. ¿Por qué? Por no adorar a Dios la Trinidad. Ahora, ¿qué va a pasar en el tiempo del fin? Y lo mismo se va a repetir. Y estos manuscritos corruptos son los que Erasmo utilizó para crear el texto griego del Nuevo Testamento, conocido como el texto recibido, que es la base de la Biblia traducida por Lutero y los reformadores, el texto al que los traductores modernos, los discípulos de San Jerónimo, siguen distorsionando cada vez más, buscando que la descomposición de los cadáveres de los dos testigos llegue a tal punto que haya que enterrarlos y no puedan ser utilizados para recuperar el conocimiento de la verdad. Por esa causa, en nuestras Biblias y en el libro de Hebreos, encontramos los pasajes adulterados que son usados por Roma, por las iglesias protestantes caídas, por los lobos vestidos de oveja y por el ángel de la Odisea, para enseñar la doctrina de Jezabel, la doctrina que define a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, la imagen de Baal, a la que Balaam llamó Dios y Cristo. Ahora, y es por eso que debemos preguntarnos, ¿qué imagen o retrato de Jesús es la que el autor de nuestra lección ve reflejada en el libro de Hebreos y tiene en su mente? ¿Cuál es la imagen que quiere transmitirnos en este trimestre? ¿Está viendo al santo, el verdadero Jesús, o está viendo a la imagen del falso Jesús, a la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel? Esto es lo que encontramos en la introducción que hace el autor de nuestra lección. El retrato de Jesús, que capta la amplitud, la altura y la profundidad del amor de Dios por nosotros, es nuestro tema en este trimestre. Y así como la imagen de Jesús en los ojos del cuadro, porque cuenta la historia de una muchacha que estaba mirando un cuadro, una imagen. Justamente, ¿dónde? En la iglesia de Roma, ¿no? Y así como la imagen de Jesús en los ojos del cuadro captó la mirada del joven, ojalá que la imagen de Jesús, tal como se muestra en Hebreos, capte no solo nuestra mirada, sino también nuestro afecto y nuestra admiración por Él, nuestro hermano en el cielo. Ahora, ¿qué va a presentarnos? Un retrato, una imagen, al que llama la imagen de Jesús, tal como se encuentra o se muestra en Hebreos. ¿Pero qué encontramos en Hebreos? Un católico va a encontrar la imagen de Jesús al que adora Roma. ¿Qué tenemos que encontrar nosotros en el libro de Hebreos? Tenemos que estudiar el libro de Hebreos para separar la verdad del error y encontrar al verdadero Jesús. Por eso Jesús nos dijo que tenemos que buscar hasta encontrar la puerta estrecha. Si nosotros queremos ser fieles a nuestra misión y llegar a conocer cuál era la verdad que el autor del libro de Hebreos quería comunicarles a sus hermanos, no debemos hacer lo que hace el autor de nuestra lección, un profesor de literatura, que toma de cada una de las traducciones modernas, 15 en total, las palabras que se ajustan a la idea o la imagen que quiere transmitirnos. Porque vamos a ver que él usa 15 versiones de la Biblia para tomar en cada lugar la frase que le gusta a él, para armar o presentarnos una imagen. Ahora, fíjense, acá está la lista en la clave de abreviaturas de las Biblias que usa nuestro autor, el autor de nuestra lección. Biblia de Jerusalén, la Biblia católica creada por los jesuitas en el año 1957. Biblia, la palabra. La otra, Biblia, Dios habla hoy, Biblia del Jubileo. La Biblia de las Américas, Nueva Biblia de las Américas, Nueva Traducción Viviente, Nueva Versión Internacional, la NBI, que es una abominación, que se aparta totalmente de la base, digamos, hebrea y aramea en el Antiguo Testamento y pone abominaciones. La palabra de Dios para todos,
la Reina Valera actualizada 2015, que es una Biblia ecuménica, que ya no es la misma Biblia que empezaron a traducir los reformadores, sino es otra cosa. La Reina Valera contemporánea, que es la misma cosa. La Reina Valera 1960, que es la única Biblia antigua anterior al movimiento ecuménico, al comienzo del movimiento ecuménico, y es la única de esta lista que podemos utilizar. La Reina Valera revisada en 1977, la Reina Valera 1995, ¿no? Y otra Biblia, traducción en lenguaje actual, que es una paráfrasis, es lo que se imagina un traductor o los traductores que quería decir Jesús, ¿no? O que querían decir los apóstoles. Por eso, para encontrar la verdad, debemos seguir el camino que nos mostró Jesús, buscando y encontrando en todas las escrituras del Antiguo Testamento todo lo que él decía. De ese modo podremos diferenciar a el santo, el verdadero Jesús, el Mesías de la promesa, que cumple con todo lo que está escrito de él en la profecía de la ley de Moisés, en los salmos y los profetas, y podremos diferenciarlo del falso Jesús, el que está reflejado en las palabras de los sabios que los sabios de Roma introdujeron en nuestras Biblias, y especialmente también el libro de Hebreos, y no cumple con lo que está escrito en la ley de Moisés, los salmos y los profetas. ¿Qué Biblia usar en nuestro estudio? En nuestro estudio conviene que usemos una sola traducción, no múltiples traducciones para hacer una ensalada, sino una sola traducción, que podamos poner línea sobre línea. Mientras más antigua, mejor, y evitar las traducciones más corruptas, como lo es la NBI. Preferiblemente debemos usar una versión de la Reina Valera anterior a 1970, fecha del comienzo de los 40 años de diálogo ecuménico que llevaron a Roma y las iglesias protestantes caídas a unirse en puntos comunes de doctrina, el 14 de febrero del 2010. Y, con las herramientas disponibles y fáciles de usar, debemos comprobar su fidelidad al texto hebreo y arameo, incluso al texto griego escrito por San Jerónimo, porque el mismo texto de la Biblia católica sigue siendo cambiado por los discípulos de San Jerónimo. Solo de ese modo podremos llegar a entender el mensaje de Hebreos, lo que el autor del libro de Hebreos buscaba que sus hermanos entendieran y recuperar el conocimiento de la verdad. ¿Y qué es eso? Como vimos, y vamos a ver en nuestro estudio, primero, cómo Dios había anunciado en su palabra el tiempo, la venida del Mesías y el establecimiento del nuevo pacto. ¿Quién era Jesús? El Hijo de Dios y el Hijo del Hombre, el Mesías de la promesa. ¿Cuáles eran las mejores promesas del nuevo pacto? ¿Cuál era el reposo al que ellos eran llamados a entrar? El antitipo del reposo que les había dado Josué al entrar a Canaán. ¿Cuál era el antitipo del santuario terrenal, de sus ceremonias y sus fiestas solemnes? Todo lo cual era figura y sombra de cosas anunciadas, las cosas celestiales mismas, que las reemplazarían y las reemplazaron cuando Dios estableció su reino, el reino de los cielos entre los hombres, el reino que tiene que volver a ser reedificado. ¿Cuál era el nuevo lugar santuario de Dios y cuál era el nuevo sacerdocio que había sido anunciado y ya había sido establecido? ¿Cuál era el tiempo en el que ellos debían aceptar el llamado de Dios a entrar en su reposo y andar en sus caminos? Puesto a los ojos de Jesús, el autor y consumador de la fe. Esto es lo que trataremos de hacer en cada uno de nuestros estudios de este trimestre. Reparar la brecha hecha por el Papa a la Santa Ley de Dios y recuperar el conocimiento de la verdad, para poder tocar trompeta en Sion y que los lugares desolados puedan ser reedificados. Ahora pasamos a la lección 1, al estudio de la lección 1, que está titulada La carta a los hebreos y a nosotros. Aunque sean los cadáveres de los dos testigos, la Biblia adulterada por los sabios de Roma para enseñar sus doctrinas, su vino, Dios anunció que nuestras lámparas, cuando las arregláramos, nos permitirían recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra y recorrer el camino que recorría la iglesia primitiva. Esa es la verdad que el autor del libro de Hebreos buscaba que entendieran sus hermanos judíos con su sermón escrito, uniendo una a una en una clara cadena de verdades, como Dios le indicó en el Juay que deberíamos ser nosotros, las citas de las escrituras del Antiguo Testamento que hablaban del Mesías, de la promesa y del Evangelio del Reino de Dios. Ahora, y vamos a la cita que ya leímos de Elena en Primeros Escritos, página 220, donde ella vio que hubo sabios
que cambiaron las palabras de la Biblia, ¿no? Confundiendo lo que era claro e inclinándolo hacia sus opiniones establecidas, que eran gobernadas por la tradición. ¿Y para qué lo hicieron? Para enseñar sus doctrinas con la Biblia. Dice ella, pero vi que la palabra de Dios en conjunto, fíjense, ¿cómo hay que estudiar la Biblia? En conjunto. Para saber cuál es la verdad y el error tenemos que estudiar en conjunto la Biblia. Es una cadena perfecta. ¿Y qué es una cadena perfecta? Revelación tras revelación, de la cual una porción se vincula con la otra y la explica. Por eso los verdaderos buscadores de la verdad no necesitan errar. Ahora, sabiendo que tenemos esta Biblia, ¿qué hacemos cuando la leemos? Tenemos que ir a la Biblia buscando conocer la verdad, sabiendo que no podemos leer un pasaje aislado que puede contener las palabras de los sabios de Roma que fueron inspiradas por Satanás. Pues estaríamos leyendo las palabras de Satanás, sino que tenemos que leer la Biblia en conjunta, estudiándola, buscando conocer la verdad. Y los verdaderos buscadores de la verdad, como dice ella, no necesitan errar, porque no solo es la palabra de Dios clara y sencilla al presentar en el camino de la vida, si seguimos justamente la perfecta cadena de verdades que empieza en Génesis y termina en Apocalipsis, sino que el Espíritu Santo es dado como guía para comprender el camino de la vida en ella revelada. Por eso, los verdaderos buscadores de la verdad estudiarían sus Biblias en conjunto y buscarían encontrar la perfecta cadena en la cual una porción se vincula con la otra y le explica. Y al hacerlo, el libro de Hebreos le sería una gran ayuda, porque ese precisamente es el método que sigue su autor, uniendo una a una las palabras del Antiguo Testamento en esa cadena de verdades, y porque se trata del único sermón completo de los apóstoles que registra las palabras del Nuevo Testamento, como lo reconoce el autor de nuestra lección. Fíjense, esto está en la lección para el sábado 25 de diciembre. Pablo, el autor de Hebreos, se refirió a su propia obra como una palabra de exhortación. Esta expresión se utilizaba para referirse al sermón. Por lo tanto, se cree que Hebreos es el primer sermón cristiano completo que tenemos. Ahora, y es muy interesante, está dirigido ¿a quién? A los judíos que conocían la Biblia y que usa las escrituras del Antiguo Testamento para mostrar cuál es la verdad y quién es Jesús. Y por eso, si seguimos paso a paso, ¿no?, justamente al autor de Hebreos, y vamos buscando referencia tras referencia del Antiguo Testamento que usó él, vamos a recuperar el conocimiento de la verdad y vamos a poder diferenciar a sus palabras de las palabras de Roma, que por supuesto no están referenciadas en el Antiguo Testamento. No tienen una referencia al Antiguo Testamento, sino que son contrarias al Antiguo Testamento. Por eso, si seguimos esta metodología y ponemos línea sobre línea a cada una de las palabras que encontramos en el libro de Hebreos, empezando por Hebreos 1, porque hay una cadena que forma el autor de Hebreos, con el testimonio de la ley, los salmos y los profetas, vamos a poder hacer dos cosas al mismo tiempo. Primero, vamos a poder encontrar cuál es la cadena de verdades que el autor de Hebreos buscaba mostrarle a sus lectores en la palabra de Dios, en las escrituras del Antiguo Testamento, y, en consecuencia, vamos a poder identificar claramente a las palabras introducidas en el libro de Hebreos por los sabios de Roma, las palabras que no se sujetan a la ley y al testimonio de los profetas y son parte de la comida y la bebida de la mesa de los borrachos, la mesa de Jezabel. Y esto es muy importante para nosotros, porque es esencial para nuestras vidas y para recuperar el conocimiento de la verdad. Como dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Entonces, si encontramos palabras en el libro de Hebreos que son contrarias a la ley y al testimonio de los profetas, es porque al que las escribió no le había amanecido. Y obviamente ese no era Pablo ni el escritor de Hebreos, era un sabio de Roma. Como dice Pablo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de filos, y discierne los pensamientos y la intención del corazón. O sea, con la palabra de Dios podemos discernir claramente cuáles son las palabras de Dios en Hebreos y cuáles son las palabras de los sabios de Roma, las palabras de Satanás en Hebreos. Esto nos permitirá diferenciar claramente a la verdad de la mentira y recuperar el conocimiento de la perfecta cadena de verdades que el autor de Hebreos quería transmitirle a sus oyentes, lo que nos va a ayudar a recuperar el conocimiento del Evangelio definitivo. Esa es nuestra misión, la primera tarea de nuestra misión.
como leemos en Primeros Escritos, página 65. El Papa hizo una brecha en la santa ley de Dios, pero vi que había llegado ya plenamente el tiempo en que esta brecha tiene que ser reparada por el pueblo de Dios y los lugares asolados han de ser reedificados. ¿Cuándo? Cuando reparemos la brecha, ¿no? Y ellos sabían, como lo encontramos en Primeros Escritos, página 135. Conocían lo que había pasado. Deduzco pues que la predicación y la creencia en el Evangelio primitivo irán siempre acompañadas de la misma ayuda espiritual. El mandato dado a los apóstoles pertenecía a la edad cristiana y abarcaba toda la extensión de ella. Por consiguiente, los dones se perdieron. ¿Sabían que se habían perdido los dones? Sí, por supuesto. Cuando fue echada por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad, el primer don que se perdió es el don del Espíritu Santo. Porque para poder recibir el verdadero Espíritu Santo de la promesa, tiene que ser sembrada primero la verdad, la semilla del reino, y tenemos que creer en ella. Y por eso la predicación y la creencia en el Evangelio primitivo, la siembra de la verdadera semilla de trigo, siempre van acompañadas de la misma ayuda espiritual. Pero los dones se perdieron y ellos lo sabían únicamente por causa de la apostasía, y volverán a vivir. ¿Cuándo? Cuando el pueblo adventista cumpla con la primera parte de su misión y recupere el conocimiento de la verdad, con el reavivamiento de la fe y prácticas primitivas. Y la promesa de Dios, como está escrito en Conflicto de los Siglos, página 507, es que antes de los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, antes que empiece el tiempo de angustia y tengamos que ir a predicar el fuerte pregón, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva. ¿Y por qué pasaría esto? Porque recuperaríamos el conocimiento del Evangelio primitivo, de la verdad echada por tierra, ¿no? Y habría un avivamiento de la piedad primitiva cuando no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Y es muy importante entender cómo se vería justamente el derramamiento del verdadero Espíritu de Dios, porque hay mucha confusión en nuestra iglesia. Y especialmente vamos a ver que esa confusión está en nuestra lección, en la lección de esta semana. Ahora, ¿y qué le mostró a Elena de White, Dios a Elena de White que ocurriría cuando el Espíritu y el poder de Dios fueran derramados nuevamente sobre sus hijos? Y Dios, dice ella, me mostró el camino que el pueblo adventista ha de recorrer en viaje a la santa ciudad. Y ese camino está después de la puerta estrecha. Alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto trazado muy por encima del mundo. El pueblo adventista andaba por ese sendero en dirección a la ciudad que se veía en su último extremo. En el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, había una brillante luz que, según me dijo un ángel, era el clamor de medianoche, el clamor que despertaría a las vírgenes dormidas. Esta luz brillaba a todo lo largo del sendero y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. Y por supuesto, el que tenga fe en la palabra de Dios no va a tropezar. ¿Cómo usarían nuestras Biblias los que no fueran verdaderos buscadores de la verdad? Las usarían del mismo modo en el que lo hacen los sabios de Roma, que vendrían a nosotros vestidos de ovejas, para hacernos comer y beber de su mesa, y evitar que recuperáramos el conocimiento de la verdad. Y leemos en el Conflicto de los Siglos, página 639. En su afán por desacreditar los preceptos divinos, Satanás pervirtió las doctrinas de la Biblia, de suerte que se incorporaron errores en la fe de millares de personas que profesan creer en las Santas Escrituras. ¿Por qué? Porque creen en la Biblia. ¿En qué Biblia? La Biblia católica. Y creen en las doctrinas que le enseña Roma y el falso profeta con la Biblia católica. Y creen que su fe es bíblica. Creen que conocen la verdad. Y no saben lo que están creyendo. Y también eso ocurriría con nosotros, como lo dice Elena en la cita que está registrada en Evangelismo, página 429. Todos debieran familiarizarse con la palabra de Dios, porque Satanás pervierte y cita erróneamente las Escrituras. O sea, ¿qué hizo Satanás? Hizo que los sabios de Roma pervirtieran las Escrituras y después las citaran erróneamente. Y los hombres siguen su ejemplo presentando una parte de la palabra de Dios a quienes desean conducir por senderos falsos y ocultan la parte que echaría a perder sus planes. O sea, ¿qué tienen que hacer? Mostrar los versículos que torcieron los sabios de Roma
para sostener sus doctrinas, para darles un apoyo bíblico, entre comillas, y tienen que ocultar la verdadera palabra de Dios, que echaría a perder sus planes. Y dice Elena, todos tienen el privilegio de familiarizarse con un claro, así dice Jehová. Hay pastores falsos que están dispuestos a decir y hacer cosas perversas, ¿no? Están dispuestos a hacer la obra que hizo Balaam. Nuestros hijos debieran ser instruidos de tal modo que lleguen a conocer, fíjense, perfectamente la palabra de Dios. O sea, ¿cuál es la única salvaguardia para nosotros y para nuestros hijos? Que todos lleguemos a conocer perfectamente la palabra de Dios, como Jesús, a fin de ser capaces de saber cuándo se lee una parte de la Escritura y se deja de leer otra parte, a fin de causar una falsa impresión, porque eso es lo que hacen los sabios de Roma. En cambio, si buscamos la perfecta cadena de verdades, esa cadena nos muestra la verdad. Y esto es verdad, Satanás pervirtió las palabras de la Biblia y para enseñarnos sus falsas doctrinas y hacernos creer en ellas, sus siervos, nos presentarían una parte de la Biblia. Las palabras que fueron corrompidas y dan soporte a las falsas doctrinas que ellos nos enseñarían, su comida y su bebida, y nos ocultarían las palabras de la Biblia que las contradicen y echarían a perder sus planes. Son las palabras que nosotros tenemos que conocer. Y nos engañarían, porque estando dormidos no conoceríamos perfectamente la palabra de Dios y no podríamos darnos cuenta cuando nos leen una parte de la Biblia y nos hacen creer que esa es una doctrina verdadera y nos dejan de leer otras partes a fin de causar una falsa impresión y engañarnos, por supuesto, ¿no? Por eso, los ángeles de la Odisea estaríamos engañados y para descubrir el engaño, deberíamos estudiar personalmente y diligentemente la Biblia. Es decir, deberíamos arreglar nuestras lámparas para que ellas iluminen correctamente el camino hacia Dios. Como leemos en el conflicto, página 683. Solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Merced al testimonio bíblico, descubrirán al engañador bajo su disfraz, porque tenemos que poder diferenciar a Jesús de Satanás, porque Roma y el falso profeta estarían adorando al dragón y lo estarían llamando Dios y Cristo. Y en el conflicto de los siglos, página 653, cuando ella habla de nuestra única salvaguardia, leemos: Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola, como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios, tan numerosos y discordantes como son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías. Nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si lo autoriza un categórico así dice Jehová. Y esa es una responsabilidad individual. ¿Cuál de los dos caminos es el que sigue el autor de nuestra lección? Como lo estarían haciendo todos los ángeles de la Odisea al estudiar y presentar el mensaje de la Biblia, no sigue el camino que seguirían los verdaderos buscadores de la verdad. No busca conocer la perfecta cadena de verdades que empieza en el Antiguo Testamento. Hace otra cosa. Ahora, y por eso tenemos que decir lo siguiente, porque en esta lección vemos reflejados los anuncios que Dios hizo sobre los peligros que nos acecharían. El autor de nuestra lección busca, en sus propias palabras, presentar entre nosotros una imagen de Jesús, la imagen que trata de extraer del sermón de Hebreos, sin seguir el desarrollo que es el autor del sermón, para entender correctamente el mensaje de Hebreos, sin diferenciar primeramente la verdad del error. ¿Cuál es el resultado? Y el resultado es una imagen sincrética, similar a la de Daniel 2, creada por la unión de partes tomadas de diferentes imágenes, y que incluye a las imágenes del Dios de las fortalezas, a partir de las cuales Balaam creó la doctrina de Jezabel. Porque, como veremos en el estudio de este trimestre, esas imágenes están reflejadas en el libro de Hebreos. Y esto es lo que leemos en nuestra lección. Primero en la introducción del autor de la lección, donde él dice que
que presentaría la imagen de Jesús, el retrato de Jesús. Y dice, ojalá que la imagen de Jesús, tal como se muestra en Hebreos, capte no solo nuestra mirada, sino también nuestros afectos y nuestra admiración. Y en la lección, para el sábado, el primer estudio de nuestra lección, él dice lo siguiente: ¿alguna vez imaginaste cómo sería escuchar predicar a Jesús o a uno de los apóstoles? ¿Alguna vez hiciste el ejercicio que te enseñaron en la iglesia de imaginarte las escenas en las que se encontraba Jesús, imaginarte a los personajes, cómo era el clima, imaginarte cuando entra Jesús, cuál era el rostro de Jesús, cuál era su voz, cuáles eran sus expresiones? Por eso él dice, ¿alguna vez imaginaste cómo sería escuchar predicar a Jesús o a uno de los apóstoles? E imaginar que la imagen a la que le da vida una persona es la que habla las palabras que habló Jesús. Y sigue diciendo, tenemos extractos escritos y resúmenes de algunos de sus sermones, pero estos brindan solo una idea limitada de cómo sería escucharlos. Entonces, para saber cómo sería escucharlos hay que imaginarnos. Tenemos que imaginarnos cómo sería escucharlos. Pablo, el autor de Hebreos, se refirió a su propia obra como una palabra de exhortación. Justamente, y aquí es donde dice que Hebreos es el primer sermón cristiano completo que tenemos. Pero no hay que imaginarnos, hay que seguir al autor de Hebreos viendo qué es lo que él cita en el Antiguo Testamento y poner línea sobre línea a esas citas para conocer la verdad. Y como también podemos ver en las palabras del autor de nuestra lección, es probable que el autor también se haya imaginado estar en medio de las escenas que describe la Biblia, las escenas que él habrá recreado imaginativamente en su mente, en su cámara secreta, como dice Ezequiel 8, como lo hacen habitualmente muchos de nuestros hermanos, y es probable que se haya imaginado ver y escuchar a Jesús y a los apóstoles, y que esa imagen de Jesús, la imagen de su rostro, de su voz, de sus expresiones, haya captado no solo su mirada, sino sus afectos y su admiración. Es decir, por violar los mandamientos de Dios y ponerse al alcance del enemigo, es probable que esta imagen, y no Jesús, lo haya seducido. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Los mandamientos de Dios: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. No les llamarás Jesús, ni Dios. Porque yo soy Jehová tu Dios, dijo el Dios de Israel. Y en Éxodo 20, 22 y 23 leemos, y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros, y con un propósito, como le explica justamente Moisés en Deuteronomio. No hagáis conmigo dioses, para que no se hagan imágenes de él. Y leemos en Deuteronomio capítulo 4, el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Y os acercasteis y os pusisteis a pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad, y habló Jehová con vosotros de medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, más a excepción de oír sus palabras, ninguna figura visteis. ¿Vieron algo? No. Ahora, ¿y por qué lo hizo Dios? Y Moisés dice que lo hizo con un propósito especial, protegerlos a ellos. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de medio del fuego. ¿Para qué? Con un propósito, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón, figura de animal alguno, que está en la tierra, figura de ave alguna, etc. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Y termina diciendo Moisés, guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. ¿Por qué? Porque detrás de esa imagen están los demonios, son ídolos
¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, dice Pablo en 1 Corintios 10? ¿O que sea algo lo que sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican. Lo que usó Balaam para crear la doctrina de Jezabel. A los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. De la mesa de Jezabel. De la mesa de la que comen los profetas de Baal. Sabiendo que las imágenes y las falsas doctrinas son las que le abren la puerta a nuestras mentes a Satanás y a los espíritus seductores, Dios nos advirtió lo que estaría sucediendo en nuestro medio en el tiempo de la última generación, para que ninguno de nosotros cayera en las trampas que Satanás y sus siervos nos pondrían para engañarnos, para que los espíritus seductores que se harían pasar por Jesús pudieran hacernos parte de su sinagoga, de su habitación. Y este es un tema muy delicado, por eso tenemos que nombrarlo. Como leemos en Lucas 21:8 o en el sermón de Mateo 24. Entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo. ¿Y quiénes vendrían? Como dice la Juan y la próxima cita que vamos a leer, los espíritus de demonios, no hombres. Y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Cuando venga un espíritu y te diga, yo soy Jesús, porque eso está pasando en la iglesia. No le creas. Y leemos en segundo tomo Mensajes Selectos, página 66. La rebelión y la apostasía se encuentran en el aire mismo que respiramos. Nos afectarán. ¿Qué cosa? La rebelión y la apostasía. O sea, si nos afectan, ¿qué nos volvemos? Rebeldes y apóstatas. A menos que mediante la fe hagamos depender de Cristo nuestras almas desvalidas. Si los seres humanos se dejan descarriar con tanta facilidad, ¿qué ocurrirá cuando Satanás personifique a Cristo y realice milagros? ¿Quiénes permanecerán incólumes frente a sus falsedades cuando profese ser Cristo? Y sea únicamente Satanás que asume la apariencia de Cristo y que aparentemente realiza las obras de Cristo. ¿Qué impedirá que el pueblo de Dios preste obediencia a los falsos cristos? No vayáis en pos de ellos, nos dijo Jesús en Lucas 21:8. Las doctrinas deben ser correctamente comprendidas. Es una salvaguardia para nosotros. Las doctrinas deben ser correctamente comprendidas. Los hombres que son aceptados para enseñar la verdad deben estar anclados. Entonces, su barco soportará la tormenta y la tempestad, porque el ancla los mantiene firmes. Los engaños aumentarán. Ahora, y por eso nuestra única salvaguardia es la palabra de Dios. En la segunda cita que está en segundo tomo Mensajes Selectos, página 105, aparecerán muchas cosas que pretenderán ser revelaciones de Dios, pero que son producto de la imaginación de mentes fatuas y engañadas. Y eso es terrible porque a nuestros hermanos están enseñando a usar la imaginación con la Biblia para hacerse imágenes de las escenas y hacer lo que Dios nos prohibió. Y por eso muchos van a ser engañados y van a adorar a los falsos cristos. Entre los gritos confusos de mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está el Cristo, resonará un testimonio celestial, un mensaje especial de verdad apropiado para este tiempo, en el cual ha de ser recibido, creído y obedecido. Entonces, ¿qué tiene que predicar el pueblo de Dios? Un mensaje claro, que tiene que ser recibido, creído y obedecido. El verdadero evangelio. La eficacia está en la verdad y no en ideas fantásticas. No, la verdad eterna de la palabra permanecerá libre de todos los errores seductores y de las interpretaciones espiritualistas, libre de imágenes fantásticas y seductoras. ¿Por qué? Porque Dios sabía que en este tiempo estaría pasando lo que está pasando en la Iglesia Adventista, que muchos hermanos estarían haciendo imágenes, siguiendo los ejercicios que le enseñarían, de introducirse en medio de la escena de la Biblia y crearse una imagen de la escena, de los personajes, de Jesús. Y serían seducidos. Por eso, si queremos ser resguardados por Dios, nuestro estudio de la palabra de Dios tiene que estar libre de los errores seductores
y de las interpretaciones espiritualistas, libre de imágenes fantásticas seductoras, como las que el autor de nuestra lección dice que él ve en el libro de Hebreos. La atención del pueblo de Dios será asaltada por falsedades, pero la verdad debe permanecer adornada con su bello ropaje de pureza. La verdad, preciosa por su influencia santificadora y elevadora, no debe ser rebajada al nivel de las cosas comunes y corrientes. Siempre debe permanecer sin ser contaminada por los errores mediante los cuales Satanás procura engañar, si es posible, a los mismos escogidos. ¿Por qué? Porque hay un conflicto y nosotros somos el objetivo de ese conflicto. Dios quiere protegernos y salvarnos, Satanás quiere engañarnos y hacernos parte de su sinagoga. Y tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente, dice Elena, no se trata de un sello o marca que se pueda ver, sino de un afianzamiento en la verdad. O sea, ese pueblo va a conocer la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los sellados son inconmovibles. Tan pronto como sea sellado y preparado para el zarandeo, este vendrá, y serán separados del trigo de la cizaña. Una de las herramientas más poderosas de Satanás y los demonios para seducirnos es la realización de milagros o el darnos señales, sueños y visiones, e incluso simular las obras que Jesús hizo durante su ministerio, las obras que presentarían ante nosotros como pruebas de que ellos son realmente Jesús, para que los siguiéramos. Por eso, Dios nos advirtió que no les creyéramos a los demonios ni a los que creyeran que los demonios son Jesús, porque como el falso profeta, tendrían poder para acercar fuego del cielo a la tierra ante los hombres y usarían ese poder para seducir a sus oyentes. Y eso es lo que pasaría en tiempo de nuestra prueba. Por eso leemos en el evento de los últimos días, página 173, parte de las amonestaciones que Dios nos dio. La forma como Cristo obró consistió en predicar la palabra y en aliviar los sufrimientos mediante obras milagrosas de curación. Pero se me ha dicho, dice Elena, que hoy no podemos obrar en la misma forma, porque Satanás ejercerá su poder realizando milagros. Ahora, y esto es claro, ¿quién va a hacer milagros en la iglesia? Satanás. Para engañarnos. Lo va a hacer Dios, Dios le mostró a Juan que no. Los siervos de Dios de hoy no podrían obrar mediante milagros, porque se realizarán obras espurias de curación que se harán pasar por divinas. Y esto pasaría en el tiempo de nuestra prueba, o ahora, en este tiempo. El pueblo de Dios no hallará seguridad en la realización de milagros porque Satanás los imitará. Y en el Evangelismo, página 431 y 32, leemos lo siguiente. Muchos que rehusan los mensajes que el Señor los envía están buscando clavos para colgar sus dudas y andan buscando alguna excusa para rechazar la luz del cielo. Frente a una evidencia clara, aún así dice Jehová, dicen tal como los judíos, muéstranos un milagro y creeremos. Si estos mensajeros tienen la verdad, ¿por qué no sanan a los enfermos? Si sus ojos pudieran ser abiertos, se verían rodeados por ángeles malignos, jubilosos y triunfantes, debido a su poder para engañarlos, porque ellos pueden hacer milagros. Está por llegar el día cuando Satanás contestará el pedido de esas personas que dudan y hará numerosos milagros para confirmar la fe de todos los que buscan estas clases de evidencias, para confirmarlos en la verdad o en el error. En el error. Cuán terrible será la situación de los que cierran los ojos a la luz de la verdad y piden milagros para afirmarse en el engaño. Y esto va a pasar. Y por supuesto, acá hay unas citas justamente que ella escribió para alertarnos de lo que estaría pasando en este tiempo. Y dice, algunos preguntan, ¿cómo es eso? ¿No se ofrecen oraciones para obtener sanamientos milagrosos de los enfermos en lugar de establecer sanatorios? Si se hiciera esto, en nuestras filas surgiría un gran fanatismo. Se formarían grupos que introducirían manifestaciones espiritistas que confundirían la fe de muchos. Entrarían errores y se ahogaría por doctrinas extrañas. Algunos se apartarían de la fe al prestar atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. ¿Por qué? Porque van juntos. Estas cosas comenzaron a manifestarse ya en los tiempos cuando se estableció el primer sanatorio adventista, dice ella.
Porque Satanás busca engañar ¿a quién? Si fuera posible, al pueblo adventista. Eran similares a los errores que se manifestaron poco después del chasco de 1844, porque hubo manifestaciones espiritistas en medio del pueblo adventista. Y ella dice, pronto ocurrirán escenas maravillosas con las cuales Satanás estará estrechamente relacionado. La palabra de Dios declara que Satanás obrará milagros. ¿Y qué va a pasar? De este modo pondrá a prueba a los adventistas, porque buscaría seducir a los adventistas. Algunos adventistas séptimo día serán tentados a recibir estas cosas portentosas como si procedieran de Dios. Los enfermos harán ante nosotros, ocurrirán milagros ante nuestros ojos. Si aquellos por medio de quienes se realizan curaciones están dispuestos en vista de estas manifestaciones, porque creen a las manifestaciones más que la palabra de Dios, a excusar su descuido de la ley de Dios y prosiguen desobedeciendo, aunque tengan poder en todo sentido, tal cosa no significa que posean el gran poder de Dios. Por el contrario, es el poder obrador de milagros del gran engañador. ¿Quién estaría actuando? Satanás. El enemigo se está preparando para engañar a todo el mundo con su poder capaz de realizar milagros. Simulará personificar a los ángeles de luz y a Jesucristo. Todos los que enseñen la verdad para este tiempo deben predicar la palabra. O sea, ¿tenemos que mostrar milagros? No, Dios no va a hacer ningún milagro por medio nuestro. ¿Va a hacer alguna señal? No. ¿Qué nos dio? Solo la palabra. Los que se aferren a la verdad no abrirán las puertas a Satanás formulando declaraciones descuidadas con referencia a profecías o sueños y visiones. ¿Por qué? Porque Satanás en este tiempo empezaría a dar a los adventistas profecías en medio de sueños y visiones. Y la próxima cita, que está en tercer tomo, Mensajes Selectos, página 462, describe lo que está pasando en este tiempo con algunos hermanos. Habrá mensajes falsificados que tendrán su origen en personas radicadas en diversos lugares. Se levantará una persona tras otra pretendiendo ser inspiradas, pretendiendo ser profetas, como hay muchos en la iglesia adventista que dicen ser profetas, cuando en realidad no tienen la inspiración del cielo, sino que están bajo el engaño del enemigo. O sea, habría adventistas que recibirían sueños y visiones de Satanás. Todos los que reciban sus mensajes serán desviados. Andemos pues con cuidado y no abramos de par en par las puertas al enemigo para que éste entre mediante impresiones, sueños y visiones. Cuidado, porque si hacemos caso a esos mensajes, le abriremos la puerta a Satanás. Dios nos ayude a mirar con fe a Jesús y a ser guiados por las palabras que Él ha hablado. Ahora, fíjense, estas declaraciones son claras. ¿Pueden hacer manifestaciones sobrenaturales Satanás y los demonios? Y la respuesta es clara, sí, pueden. ¿Es la realización de señales y milagros una prueba de la actuación de Dios? No, de ninguna manera. ¿Viene la verdadera fe por el ver la realización de milagros o de manifestaciones sobrenaturales hechas para convencernos? No, de ninguna manera, todo lo contrario. La verdadera fe viene solo por el oír la palabra de Dios. El que crea a estas manifestaciones hechas para confirmarlos en el error será engañado. Como dice Pablo en Romanos 17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y en Romanos 12, 1 y 2 leemos: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El estudio racional de la palabra de Dios para comprenderla, para comprender cuál es el mensaje de Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y cómo la comprobamos? Por la palabra de Dios, no por señales y milagros. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Y por qué lo esperamos? Porque es el anuncio de la palabra de Dios, la convicción de lo que no se ve. Ahora, los milagros se ven, y por ese lado no viene la verdadera fe. Por ese lado vamos a ser engañados. Por eso, en el evento de los últimos días, página 174, Elena dice lo siguiente: la Biblia nunca será reemplazada por manifestaciones milagrosas.
Hay que estudiar la verdad y hay que buscarla como un tesoro escondido. Jesús nos dice que la busquemos hasta encontrarla. No se darán inspiraciones maravillosas aparte de la palabra, ni aquellas tomarán lugar de esta. Aferraos a la palabra y recibid la palabra injertada, la cual hará a los hombres sabios para la salvación. Ahora, las advertencias de Dios son muy claras. Por eso, resulta sumamente llamativo el ver que, ignorando las advertencias de Dios, el autor de nuestra lección y todos los que la corrigieron, crean que el hacer milagros, señales y obras poderosas, como las que la palabra de Dios indica que hará el falso profeta, sea una prueba verdadera y una confirmación experimental de la verdad de un mensaje. Esto es lo que encontramos en nuestra lección para el domingo 26 de diciembre de 2021. ¿Qué dice ahí? Ahora, Pablo también dice que los evangelistas les confirmaron el mensaje. ¿Qué? Ahora, ¿hay que confirmar el mensaje? No, hay que oír la palabra de Dios. Y el que tiene fe no cita ninguna confirmación. Y que Dios mismo había dado su testimonio con señales y prodigios. Y esas son las traducciones de la NBI, de los lobitos que buscan engañarnos con esto. Esto significa que Dios había brindado una confirmación experiencial del Evangelio mediante señales y otras obras poderosas. Ahora, para creer hay que ver una señal. Y esto dicen los autores de nuestra lección. Y siguen diciendo el segundo párrafo. Al comienzo de la era cristiana, Dios derramó su espíritu sobre los apóstoles en Jerusalén para que pudieran anunciar el evangelio en idiomas previamente desconocidos para ellos y realizar milagros. Ahora, ¿Dios derramó su espíritu para que pudieran realizar milagros? Y siguen diciendo, estos hechos poderosos eran evidencias vivenciales que confirmaban el mensaje. Y es terrible. ¿Por qué? Porque esto es lo que hace el falso profeta. Va a predicar una mentira, va a actuar poderosamente, va a crear una evidencia vivencial y va a confirmar en que en el error a los que lo escuchen, si creen justamente esas señales y manifestaciones. Y Dios fue claro. Pero esto es lo que encontramos en nuestra lección y prepara a los adventistas para ser engañados. En vez de predicarles la verdad, justamente, nos está llevando a las puertas del engaño. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros creyéramos a estas afirmaciones? Seríamos presa fácil, como dice Elena, para la seducción. Conflicto de los siglos 578, entre las trampas más temibles del gran seductor. ¿Y qué son? Trampas temibles. Y hay que tener miedo, porque justamente eso es lo que va a hacer Satanás. Figura las enseñanzas engañosas y los fementidos milagros del espiritismo. Hay que temer esos milagros. Disfrazado como ángel de luz, el enemigo tiende sus redes donde menos se espera. Si tan solo los hombres quisieran estudiar el libro de Dios orando fervientemente por comprenderlo, porque esa es nuestra única salvaguardia, no serían dejados en las tinieblas para recibir doctrinas falsas. Y estas doctrinas le abren la puerta a Satanás. Pero como rechazan la verdad, resultan presa fácil para la seducción. Pero el que basa su fe en la palabra de Dios, como Jesús, no puede ser engañado por Satanás. Solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Merced al testimonio bíblico, descubrirán al engañador bajo su disfraz. El tiempo de prueba llegará para todos, por medio de la tentación. ¿Qué va a pasar en el tiempo de nuestra prueba? Satanás nos va a tentar como tentó a Jesús. Por medio de la tentación se reconocerá a los verdaderos cristianos. Se sienten los hijos de Dios actualmente bastante firmes en la palabra divina, porque eso es lo que tenemos que hacer, estar firmes en la palabra divina. ¿Para qué? Para no ceder al testimonio de sus sentidos. ¿Qué vamos a creer? En los milagros de confirmación, en las señales de confirmación que van a presentar Satanás y los demonios. No, tenemos que creer la palabra de Dios y no ceder al testimonio de nuestros sentidos.
Porque como Dios le mostró en el Juárez, los demonios van a afectar nuestros sentidos en el tiempo de nuestra iglesia y en la iglesia. Y ahora vamos a pasar a la última parte de nuestra lección, porque el autor presenta un imaginario propósito para el mensaje de Hebreos. Ahora, no sabemos cuál es el origen de la interpretación que el autor de nuestra lección hace del propósito del mensaje de Hebreos, pero no podemos dejar de notar su similitud con la interpretación que los sabios de Roma hacen del propósito de los libros de Daniel y el Apocalipsis, indicando que eran escritos de circunstancia, que fueron escritos con el propósito de alentar al pueblo judío y a los miembros de la iglesia cristiana en medio de las pruebas por las que ellos estaban pasando. Esto es lo que vemos reflejado en el estudio de nuestra lección, mezclado con las escenas imaginadas por el autor. Entonces, fíjense, habla de un día, se llama el título es la lucha. Creo que es el lunes. Y ahí dice el autor, es muy probable que los lectores, es muy probable. ¿No? ¿Por qué? Porque eso no es lo que indica el libro de Hebreos. Fíjense que durante el Imperio Romano, hasta el año 66 y medio, cuando el pueblo de Jerusalén se sublevó contra el ejército romano y lo persiguió, había libertad dentro del Imperio Romano para los judíos. Y en cada ciudad había sinagogas y no eran perseguidos y podían leer la Biblia, la Escritura, libremente. Y eso es lo que hacía Pablo. La persecución de la iglesia cristiana era de los judíos, no de los romanos. Pero el autor de nuestra lección se imagina algo y dice, es muy probable que los lectores de Hebreos sufrían verbal y físicamente a manos de turbas incitadas por los oponentes. Ahora, pero eso no es lo que dice el autor de Hebreos. El autor de Hebreos hace una carta que es evangélica, muestra el evangelio, y no hace referencia a esas cosas. Por ejemplo, lo que pasó con los apóstoles, y está registrado en Hechos. También fueron encarcelados y es posible que además hayan sido golpeados, porque los funcionarios tenían el poder de autorizar el castigo y el encarcelamiento, a menudo sin seguir las normas judiciales apropiadas, mientras reunían pruebas. Y cita otros hechos que aparecen en el libro de Hechos de los Apóstoles. Ahora, pero esto es muy probable. Es un error, porque no lo dice el autor de Hebreos ni el libro de Hebreos, es la imaginación del autor. Muchos cristianos primitivos, como aquellos a quienes Pablo les habría escrito esta carta, estaban sufriendo por su fe. Entonces, ¿qué busca? Como los que hicieron los comentarios católicos sobre Daniel de Apocalipsis, busca explicar un escenario en el cual el autor de Hebreos le manda una carta para consolarlos y para alentarlos, y no tiene nada que ver eso con el propósito del libro de Hebreos. Esto no surge del texto de la carta a los hebreos, dirigida también a los judíos que no eran cristianos, que no habían entrado en el reposo de Dios, sino surge de otra fuente o de la imaginación del autor de nuestra lección. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque esto se aparta de lo que está escrito en el libro de Hebreos. Y después, el siguiente día titula Malestar. Los lectores de Hebreos lograron retener su fe y su compromiso con Cristo, a pesar del rechazo y la persecución. O sea, sigue con la imaginación, la escena que se imaginó, el escenario que se imaginó, y sigue con eso. Pero es imaginación, es su imaginación. No tiene nada que ver, porque no lograron retener su fe, porque está dirigido a los judíos que no habían creído en el Evangelio. Sin embargo, el conflicto hizo mella a largo plazo. Pelearon la buena batalla, salieron victoriosos, pero también cansados. Y ahora se imagina que están cansados. Y esto tampoco surge del texto de la carta a los hebreos. Y sigue diciendo, es habitual que entre las personas y las comunidades que, después de que pasa la emoción de la victoria. ¿Qué victoria? Justamente si Pablo les dice a los hebreos que tienen que seguir a Jesús justamente hasta vencer. Dice que después de que pasa la emoción de la victoria, las defensas psicológicas de otro tipo se relajan y se vuelven más vulnerables al contraataque de sus enemigos. La fuerza que una persona o una comunidad movilizó para enfrentar una amenaza inminente es más difícil de reunir por segunda vez. Ahora, y esto es lamentable,
pero es lo que es nuestra elección, el reflejo de cosas imaginarias. Avanzar juntos, sigue el día siguiente. Y dice, ¿qué les aconsejó el apóstol a los lectores que hicieran en vista de su situación? ¿Qué podemos aprender de Hebreos para nuestro propio beneficio? Analicemos de qué manera Dios ayudó a Elías a recuperarse de su desánimo. ¿Por qué? Porque trata de asociar a los hermanos de Hebreos con Elías. Y eso lo hace en 2 días seguidos. Y sigue diciendo, en todo Hebreos podemos encontrar varias instrucciones que el apóstol les dio a los lectores para ayudarlos a recuperar su fuerza y su fe originales. Y esto no tiene nada que ver con el libro de Hebreos. Esto tampoco surge del texto de la carta a los Hebreos, que no indica que los lectores de esta carta hubieran perdido su fe original. ¿No? Es una carta dirigida a los judíos, a los que creían, a los que no creían, donde Pablo, citando, o el autor de Hebreos, Apolo, como algunos creen, citando las escrituras del Antiguo Testamento, le muestra, da un sermón exegético, le muestra exactamente en todas las escrituras todo lo que decían del Evangelio, para que lo comprendieran. Cuando leemos al libro hebreo del mismo modo en el que fue escrito, nos damos cuenta que el libro de Hebreos no es un escrito de circunstancias, no es un escrito destinado a elevar la moral de un pueblo desanimado y a ayudarlos a recuperar la fuerza y fe originales, sino es un claro sermón evangélico que les presenta a los lectores judíos conocedores de las escrituras del Antiguo Testamento quién es el Mesías, cuáles son las promesas de Dios, las promesas que se habían empezado a cumplir con la venida del Mesías, cuáles son las promesas del Evangelio del Reino de Dios, citando exhaustivamente a las escrituras del Antiguo Testamento y mostrando cuál era el antitipo de los símbolos con los que habían sido anunciados, cuáles eran las sombras de las cosas venideras y cuáles eran las cosas celestiales mismas. El autor de Hebreos buscaba mostrarles a sus lectores cuál era la puerta por la que ellos debían entrar al lugar santuario de Dios y cuál era el camino nuevo y vivo que ellos debían recorrer, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, para llegar a ser vencedores. Y eso lo hemos reflejado en esta parte de Hebreos, Hebreos 10 del 1 al 22, donde el autor de Hebreos compara lo que pasaba antes que venía el Mesías, mientras estaban vigentes las cosas simbólicas, y lo que pasó después. Y dice, porque la ley, ¿qué ley? La ley de Moisés, teniendo a la sombra los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces, ¿qué pasaba en el antiguo pacto? Dios justificaba y perdonaba a su pueblo y les ofrecía la salvación en la vida eterna, pero no podía hacerlos perfectos. No podía cumplir las promesas del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque todavía no los había redimido, no había pagado el precio de su redención. Y sigue siendo el autor de Hebreos. De otra manera, cesarían de ofrecerse, ¿qué cosas? Las ofrendas por el pecado. Por eso Jesús le decía, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. ¿Por qué? Porque en lugar de la ley de pecado escrita en la mente y el corazón de ellos, Dios ya habría escrito su ley y no tendrían más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados. O sea, no pueden quitar la ley del pecado escrita en nuestras mentes. Y por eso, ¿qué pasaba? Todos los judíos y todos los que practicaban el culto que Dios le había dado al pueblo de Israel, cada año tenían que ir continuamente a donde al templo a pedir perdón por los pecados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, es el autor de Hebreos, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, dice Jehová, ¿dónde? Jeremías 31, 31 al 34, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Ahora, ¿qué pasaría si teníamos la ley de Dios escrita en la mente del corazón? ¿Qué pasaría con ese pueblo? Seguiría lo que está escrito en su mente y en su corazón, y ya no necesitaría sacrificios. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo,
¿Qué pasó? Lo que le está explicando Pablo a los hebreos es que el templo de Jerusalén era un símbolo y que ahí había un camino que comenzaba en el altar, porque después estaba la fuente donde tenían que lavar su ropa en sangre del cordero para ser vestidos del manto de la justicia de Cristo y entrar por la puerta estrecha a el tabernáculo, a la carpa, a la casa de Dios, ¿no? Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Pero solo podemos tener fe si entendemos el Evangelio y creemos en Él. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ahora, ese es el propósito del autor de Hebreos. Que sus hermanos entiendan cuál es el camino, cuál es el lugar santuario de Dios y puedan entrar por la puerta estrecha a la presencia de Dios y empezar a recorrer el camino angosto. Y los va a llevar ¿a dónde? A que se cumpla la propuesta de Dios, a que la proposición de Dios, ejemplificada en los 12 panes de la proposición, panes sin levadura y ungidos con aceite, el símbolo de los hermanos de Jesús, los vencedores, que reflejarían plenamente la imagen de Jesús, se pudiera cumplir. Y el objetivo de nuestro estudio de este trimestre busca ser el mismo que el que tenía el autor de Hebreos, para que, leyendo las escrituras del Antiguo Testamento, podamos arreglar nuestras lámparas y podamos recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra, para que los lugares asolados puedan ser reedificados, para que podamos ser hechos columnas del templo de Dios, como dice la profecía en Isaías 58:12, hablando del pueblo adventista. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Y en Isaías 61:4, Dios indica que ¿quién es el remanente de su pueblo? Nosotros reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asentamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Porque pasaría mucho tiempo desde que el hombre pecado echara por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad, hasta que los lugares asolados fueran reedificados en la última generación. Y por eso habría columnas del templo de Dios, como Dios le mostró a Juan, en Juan 14:1-5. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000. ¿Qué cosa? Panes y levadura ungidos con aceite, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Estos son los que no se contaminaron con mujeres. Porque ¿qué pasaría en la última generación del pueblo adventista? El pueblo adventista se contaminaría con mujeres y fornicaría con ellas y adoraría a sus dioses, como Israel en Sitim. Pero los que reciben el sello de Dios tienen que seguir siendo vírgenes, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Están con Jesús y van a ir con él a la batalla. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira. ¿Qué hay en sus bocas? Solo la verdad. Solo predican la verdad. Solo predican la palabra de Dios. Toda palabra que sale de la boca de Dios. Pues son sin mancha delante del trono de Dios. Son los panes sin levadura de la proposición de Dios. Son las primicias, la esposa del Cordero, que van a ir con el Cordero a la batalla. Y esto es lo que tenemos que predicar. Este es el evangelio que tiene que conocer el pueblo adventista para poder recibir la bendición de Dios. Que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad, y que tengan un bendecido sábado y un bendecido año nuevo, en el que puedan hacer la voluntad de Dios y seguir las pisadas de Jesús.